Hola chicos, ¿cómo están? Continuamos trabajando con la serie 2 de los ejercicios y vamos a desarrollar hoy los ejercicios 16, 19 y 20 de acuerdo a lo que establecimos que desarrolla el docente, ¿sí? Entonces, estamos compartiendo la pantalla. Y acá vemos entonces el ejercicio 16, cuyo título es Calorimetría 3, cambios de estado, calor sensible y latente. Dice el ejercicio, ¿qué cantidad de calor cederá? Entregará 1 kilogramo de mercurio que está a 25 grados Celsius para pasar al estado sólido. Recordemos que está a 25 grados Celsius a temperatura ambiente, el mercurio se encuentra en estado líquido. Entonces, no solamente va a disminuir la temperatura, sino que va a pasar al estado sólido. Va a haber ahí un cambio de estado. Vamos a tener en cuenta, entonces, dos estados o dos cálculos que vamos a tener que realizar. Por un lado, el calor sensible, que es la cantidad de calor recibido o cedido, como en este caso, por un cuerpo al sufrir una variación de temperatura, ¿sí? Es decir, para llegar a la temperatura de solidificación, ¿sí? Sin que haya cambio de estado todavía, llega a esa temperatura. Y luego, el calor latente del cuerpo, que es aquel que causa en el cuerpo un cambio de estado, en este caso la solidificación, sin que se produzca la variación de temperatura. Es decir, sin variar la temperatura, va solidificando durante esa temperatura. Es decir, la temperatura permanece constante. Entonces, en el calor sensible, ¿sí? Vamos a tener en cuenta la masa, el coeficiente, ¿sí?, de calor específico y la variación de temperatura. En cambio, en el calor latente no vamos a tener la variación de temperatura, solamente vamos a tener la masa y el calor latente. Vamos a mirar los datos. Tenemos entonces como datos la masa de 1 kilogramo, la temperatura 25 grados Celsius, la temperatura inicial. Tenemos el coeficiente de calor específico del mercurio y el coeficiente de, en este caso, fusión o solidificación. Calor latente de solidificación o fusión. Y tenemos acá el punto de fusión, es decir, la temperatura a la cual tiene que llegar para producirse ese cambio de estado. Entonces, para el calor latente nos interesa esta temperatura que sería para nosotros la temperatura final, que es la temperatura de fusión o solidificación. Entonces vamos a tener en cuenta tres ecuaciones o fórmulas. La primera, el calor sensible, en donde va a disminuir la temperatura desde los 25 grados hasta el calor de fusión, que son menos 38,9. Luego tenemos el calor latente, ¿sí?, en donde no hay cambio de temperatura, como ya lo dijimos. Y finalmente vamos a sumar, ¿sí?, esas dos cantidades de calor para hallar el calor que necesitamos o que necesita ceder el mercurio para quedar en estado sólido. Entonces vamos a proceder. Lo pusimos solución, yo lo puse en 3 pasos. El paso A, utilizamos la fórmula de calor 1, la primera, que es esta, ¿sí?,
para calcular el calor que requiere para alcanzar el punto de fusión o solidificación. Es decir, tomamos como temperatura de solidificación o fusión igual al punto que es lo que explicamos anteriormente. Reemplazamos entonces estos valores, ¿sí?, por los valores que nos presenta el ejercicio y calculamos teniendo en cuenta las unidades. Es decir, que acá grados Celsius se va a simplificar y nos va a quedar simplemente en kilocalorías. Kilogramos se va a simplificar y grados Celsius se va a simplificar, ¿sí? Entonces nos queda el calor en kilocalorías y con el signo negativo indicando que se dio calor. Con esto conocemos la cantidad de calor cedida o entregada para alcanzar la temperatura de solidificación. En el paso B, dice, como el enunciado pide la cantidad de calor perdida para solidificarse completamente, debemos calcular el calor durante la solidificación, que sería el calor latente de solidificación. Entonces, tenemos esta otra expresión, que es la expresión 2, y que sería la cantidad de kilocalorías por kilogramo por la masa. Es decir, el coeficiente de calor por latente de solidificación por la masa, ¿sí?, que nos da este resultado también en kilocalorías. Acá se simplifica kilogramo con kilogramo. En el proceso de solidificación del mercurio, este mercurio cede calor. Por lo tanto, el resultado también de esta etapa es negativo. Nosotros ahí le colocamos el signo negativo porque sabemos que cede calor para poder solidificar. Recordemos que durante el proceso la temperatura permanece constante, entonces acá no entra el cálculo con variación de temperatura. Y finalmente sumamos las cantidades de calor. Como en este caso las dos son negativas, nos queda entonces este resultado en kilocalorías. El signo negativo indica que el mercurio se dio calor. ¿Sí? Muy bien. Pasamos al eje D. Bueno, el ejercicio número 17 y el número 18 lo resolverán ustedes según corresponda. Vamos al ejercicio 19. Con el título Calorimetría 5, mezclas y temperatura de estado de equilibrio térmico. ¿Cuál será la temperatura final de una mezcla de 100 gramos de agua a 25 grados Celsius con 75 gramos de agua a 40 grados Celsius? Entonces se mezclan dos masas de agua, una de 100 gramos, ¿sí?, que está a 25 grados Celsius, y entonces, fíjense que esta está a 25 y esta está a 40, entonces esta va a ganar calor y su temperatura aumentará. Mientras que esta, que está a 40, perderá calor y su temperatura disminuirá, de manera que lleguen a ser en la mezcla una sola temperatura, la temperatura de equilibrio térmico. Planteamos entonces aquí que el calor que gana, ¿sí?, que gana los 100 gramos de agua, va a ser igual al calor que pierden los 75 gramos que están a 40, ¿sí? En este caso, fíjense que ambas temperaturas están por encima del 0 grado y por debajo del 100, lo cual nos permite trabajar con calor sensible en ambos casos. Entonces, la ecuación que vamos a utilizar va a ser el producto de la masa por el coeficiente del agua, que lo consideramos 1, y por la variación de temperatura en cada caso. Fíjense que para el Q1, el calor ganado, son los 100, en este caso fíjense que vamos a dejar de lado
las unidades y solamente vamos a colocar los números para armar las ecuaciones. Entonces 100, que es la masa, por 1, que es el coeficiente, y por la temperatura final, menos 25 grados. Es igual a Q2, que es la masa 75, por 1 y por la variación de temperatura, que en este caso tiene la particularidad de que no es la temperatura final menos la inicial, sino que invertimos estas temperaturas y colocamos inicial menos final. ¿Por qué? Porque al ser el calor perdido o cedido, tiene que ser negativo, ¿sí? Pero como estamos igualando a Q1 para poder calcular, cambiamos el signo y entonces nos va a dar un valor positivo, ¿sí? Porque la temperatura final va a ser menor a 40, ¿está? Entonces de esa forma nos aseguramos que Q1 es igual a Q2, tanto en número como en signo, ¿sí? Muy bien. En este paso quitamos Q1 y Q2 y colocamos solamente las expresiones, las igualamos. En este caso, fíjense, sacamos el 1, que 1 por 100 es 100, acá también 75 por 1 es 75. Aplicamos acá, pasamos entonces, aplicamos la propiedad distributiva, 100 por la temperatura final, menos 100 por 25, 2500, es igual. Y de este lado también, 75 por 40, que son 3000, menos 75 por la temperatura final. Vamos a pasar 75 que está restando, pasa al otro miembro sumando, y nos van a quedar 100 más 75, 175 por la temperatura final, y los 2500 que están restando pasan sumando a 3000, con lo que nos queda 5500. Entonces este 175 que está multiplicando pasa dividiendo y nos queda temperatura final es igual a 5500 dividido 175, dándonos como resultado 31,43 grados Celsius, que sería la temperatura de equilibrio térmico para estas masas. En el caso del ejercicio 20, fíjense, tenemos aquí un recipiente, ¿sí? Y dice que este contiene 5000 gramos de agua, o lo que es lo mismo, 5 kilogramos, a 20 grados Celsius. Y se coloca a 100 grados Celsius un bloque de hierro de 500 gramos. Se lo coloca ahí adentro. ¿Qué va a suceder entonces? Dice, ¿cuál debe ser la temperatura de equilibrio si se supone que el recipiente no recibe ni cede calor? Es decir, que no va a haber transmisión de calor con el medio, sino solamente dentro del recipiente, es decir, entre el agua y el hierro. Y acá nos da la temperatura, el coeficiente de calor específico del agua y el coeficiente del hierro. Entonces, ¿qué pasa con el agua? Al estar a menor temperatura que el hierro, absorbe calor, ¿sí? Entonces, planteamos nuestra ecuación, ¿sí? Temperatura final menos temperatura inicial, y la temperatura inicial es de 20 grados en este caso. Tenemos el coeficiente y tenemos la masa. ¿Qué pasa con el hierro? Al estar a mayor temperatura, cede calor, ¿sí? Cede calor. Acuérdense, cuando cede calor, hacemos, ¿sí?, temperatura inicial menos temperatura final. Es decir, que esa temperatura a la cual el hierro cae al agua va a disminuir. Entonces, pero nosotros para calcular esa temperatura queremos igualar Q1
¿sí? Que es el calor que se absorbe con el calor que se cede. Entonces vamos a cambiar aquí los lugares de las temperaturas para que nos dé también un valor positivo, ¿sí? Entonces nos queda finalmente operando Q1 con esta expresión y Q2 con esta. Hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior. Como la cantidad de calor absorbido por el agua es igual al calor cedido por el hierro, igualamos esas dos expresiones y hacemos pasaje de término para hallar finalmente la temperatura de equilibrio, que va a ser de 23,30 grados Celsius. Con esto terminamos nuestra resolución de problemas. A ustedes les queda entregar durante la semana que viene los ejercicios 11, 12 y 18, que son los que tienen que entregar para regularizar. Y los que están en esta columna, recuerden que son para entregarlos antes del examen final, o sea que todavía no los tienen que entregar a estos ejercicios al 15 y al 17. Igualmente, si los quieren ir resolviendo, lo pueden hacer, pero no los tienen que entregar. Solamente tienen que entregar de esta serie el 11, el 12 y el 18. Así es que bueno, esperamos sus consultas y quedamos a disposición de ustedes.